Bueno, es un gusto recibir en este caso a Mercedes Ponce de León. Te saludo, Mercedes, y ya te presento. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bueno, nos visita hoy porque en los próximos días, 6, 7 y 8 de diciembre, en los salones de Centro de Eventos de Erlatu se va a realizar la sexta Expo Cannabis. Y tú sos la vocera de la organización Uruguay Siembra, organizadores de la Expo Cannabis. Sí, eso sí. ¿Qué es Uruguay Siembra? Es un colectivo con el que venimos trabajando desde que se implementó la ley del cannabis en 2014 en la producción de plataformas de información referentes al tema cannabis medicinal, cáñamo industrial y los usos terapéuticos del cannabis y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la regulación. Con respecto a la regulación, por ejemplo, algo que nos sorprende, y lo hemos hablado varias veces aquí en el programa, es cómo ha conseguido permiso para una Expo Cannabis que ya va por la sexta vez, porque siempre hacemos la comparación. Yo me imagino que quiero hacer una Expo Tabaco y no me va a dar permiso nadie. ¿Quién les da permiso para la Expo Cannabis? ¿Por qué crees que necesitamos permiso para hacer un evento informativo? Bueno, porque si yo quisiera hacer una Expo Tabaco seguramente no me dejarían. Seguramente sí. Las plataformas de información de calidad son muy importantes en nuestra sociedad. Justamente en los temas que son tabú como estos, la desinformación es lo que genera mitos morales y éticos. Pero no tuvieron que pedir permisos. Científica, ¿No tuvieron que pedir permisos? No, permisos no, para nada. Ustedes van y dicen hago la Expo Cannabis y es legal. La intendencia lo permite, lo permite. Pero es que nadie lo puede negar porque nosotros no promovemos el consumo de cannabis. Nosotros somos una plataforma de información sobre el tema. De hecho, invitamos a los referentes, no solamente nacionales e internacionales, del tema medicina, sino a los mismos responsables y autoridades de la regulación para que puedan contarle a la población ¿qué es esta regulación? ¿De qué manera se da? Al evento vale la pena resaltar que entran los mayores de 18 años, que son la población. Bueno, ahí ya le pusieron una limitante. ¿Quién les puso esa limitante? Nosotros la pusimos la limitante. No estamos interesados en que haya menores en nuestro evento. Pero ¿quiere decir que si ustedes hubieran puesto entrada libre, entraba cualquiera? No lo sé. La verdad que no fue nuestra intención en lo más mínimo dejar entrar menores al evento. Pero no es culpa de ustedes. No, pero no sé si hubiera podido. Me parece bárbaro que no los regulen, pero pensé que estaba regulado, que habían tenido que pedir permisos. ¿Quiere decir que ustedes contratan los salones del Erlatu y hacen Expo Cannabis y nadie dice nada? Nadie dice nada, al contrario. De hecho, nosotros tenemos Salud Pública tampoco. Declaraciones de interés de 4 ministerios sobre que les parece de interés ministerial el evento, declaración de interés nacional por Presidencia de la República, y tenemos auspicio de apoyo de la Junta Nacional de Drogas, del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, de Uruguay 21, de la organización FESUR y de varios, organismos estatales vinculados a la temática que no solo están de acuerdo con el evento, sino que participan con un stand en la feria promoviendo el registro de los usuarios, promoviendo las campañas de información y de prevención que se están dando, promoviendo al desarrollo de la matriz productiva uruguaya con todo lo que es el cáñamo, porque a veces la falta de información el cáñamo es la mitad del cannabis. Claro, no, pero no es la mitad, es una de las grandes partes. Te diría que el uso de marihuana recreativa es un 10% del gran potencial que tiene Yo estuve en la primera Expo Cannabis y te diría que vi más jóvenes preocupados de ver la plantita con la lupa. Me sorprendió que miraban con la lupa las hojitas para ver y averiguando para plantar cannabis para consumo. Es decir, obviamente que el cannabis medicinal o el cannabis de cáñamo puede ser visto como un emprendimiento por fuera de lo recreativo, pero vi más gente preocupada por lo recreativo que por lo otro. Y en el primer evento, obviamente que en un país que regula el mercado de cannabis por el tema de los derechos humanos y pone el foco en el tema recreativo, que el tema medicinal y el cáñamo fue consecuencia que valoramos posteriormente, por más que nosotros desde el principio estamos ofreciendo información sobre el tema medicinal y el cáñamo, como vos bien decías, acercando a la gente al conocimiento científico, a que puedan ver por primera vez desde una lupa binocular cuáles son los tricomas de la planta, creo que es algo muy valorable del evento. Y de hecho vos me decís, veo jóvenes, todos mayores de 18 años, preocupados por la plantita, por la semillita. Bueno, la verdad te digo, es uno de los grandes cambios sociales de la regulación que yo valoro muchísimo. Antes esos mismos jóvenes te los encontrabas hablando de tranzas, de bocas de distribución, de mercadería ilegal y ventas de narcotráfico, que tenían que ir a esquinas y poner sus vidas en situaciones riesgosas para poder acceder a un producto del cual tenían el derecho de consumir desde 1974, porque en Uruguay es legal consumir drogas desde el año 74. Entonces, después de la regulación, esos jóvenes ahora están más interesados en el pH del agua, en el sustrato, en una semilla, en ver el desarrollo del crecimiento de una planta, los cuales los acerca a la naturaleza, los pone en una responsabilidad de brindarle amor y
cuidado a un ser vivo que después, si eligen consumirlo bien, y si no también, el día de mañana cambian esa semilla de cannabis por una de rúcula, por una de tomate, por una de zapallo, y bienvenida a la huerta, a la casa de los jóvenes, y bienvenido el potencial de conciencia, de poder ser responsables de lo que consumimos. Creo que ahí es una buena revolución. Me parece raro eso de que creamos que alguien que va a plantar marihuana termina siendo huerta, pero es una visión tuya. Yo soy un ejemplo. Está bien, yo empecé con el cannabis y hoy en día tengo una huerta con frutales y vegetales. ¿Y qué tanto, es muy importante para mí poder compartir esto. Me parece bárbaro que sea en esos casos. ¿Y qué tanto se marcan los daños de la marihuana? Es decir, porque está todo bien, digo, la marihuana, como vos decís, el consumo en Uruguay nunca fue penado, era penado el tráfico y la venta. Pero no está renga la situación en Uruguay porque tenemos el cannabis, se vende en farmacias, uno puede decir se baja la percepción de riesgo. La percepción de riesgo no mide edad, es decir, baja a todas las edades. Es decir, quien ve que hay una Expo Cannabis que se vende en la farmacia puede tener 12 años, 13 años, 14 años y empezar a escuchar el run run de que la marihuana es menos dañina que el tabaco, el alcohol es la peor droga que tenemos en la sociedad. Entonces yo le pregunto, en esta Expo Cannabis, ¿qué tanto alertan sobre los daños de la marihuana? ¿O creen que la marihuana no hace daño? No, muchísimo. A ver, para empezar y poner las cosas en orden. Somos una plataforma de información, no promovemos el consumo y nuestra intención es informar sobre los posibles beneficios y potenciales asociados a la planta en términos medicinales, pero también sobre los riesgos asociados a su uso, ya sea desde el consumo problemático o, por ejemplo, como hemos dado muchísimas conferencias y foros, incluso este año hay uno de cannabis medicinal sobre el tema, cómo la interacción de cannabis medicinal con otros fármacos en el proceso medicinal también puede ser riesgoso y la importancia de que haya médicos en términos de información de cannabis medicinal. De hecho, te comento para que lo tengan en claro, hemos tenido varias consecuencias sobre toxicología del cannabis y reducción de riesgos y daños. Hemos tenido operativos de reducción de riesgos y daños sucediendo en el evento in situ. Tenemos un consultorio de orientación en cannabis medicinal donde 3 médicos expertos en la temática cannabis ofrecen ellos mismos consultas gratuitas en el evento a todas las personas que tengan dudas sobre el tema medicinal y nos parece que es importante que sean los mismos médicos los que ofrezcan esta información y nuestra intención obviamente es poder informar a la gente sobre los riesgos que tiene la sustancia. ¿Y cuáles son los riesgos de la sustancia? Bueno, en realidad los riesgos más conocidos son asociados a problemas de salud mental. Por ejemplo, el cannabis no se le recomienda a personas que tienen distintos niveles de esquizofrenia. Cuando hablo de cannabis me refiero al cannabis psicoactivo con THC. Sin embargo, este año en Expo Cannabis va a haber una investigación del Instituto de Regulación del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable que están desarrollando sobre el potencial del CBD para tratamientos a la esquizofrenia. Sin embargo, el THC puede llegar a ser una sustancia que a las personas que padecen este tipo de enfermedad mental les pueda generar algún episodio no deseado. Por ejemplo, otro de los riesgos asociados es el cannabis tiene una acción que se llama acción bifásica, quiere decir que a una dosis genera un efecto y a otra dosis puede suceder el efecto opuesto. Entonces, en términos medicinales, por ejemplo, un niño que tiene epilepsia, tú le quieres dar un aceite con mucho CBD, que es un compuesto químico no psicoactivo de la planta. Si tú le das un aceite que tiene mucho THC, que es otro compuesto químico, y bajo CBD, puede generarles más convulsiones. Entonces, hay riesgos sin duda en el tema medicinal. Otro de los riesgos asociados a la planta tiene que ver con el fumar. La prohibición del cannabis lo que hizo fue que toda la gente no conozca, no tenga información y la única manera de consumirlo o la que se popularizó a causa de la prohibición y la falta de acceso ha sido el fumar. Y el fumar, la prohibición en la venta estamos hablando. Por supuesto, la prohibición en la venta y al plantío. Ha dado que la gente elija el fumar. Y el fumar es la peor manera de consumir. En realidad es la más dañina. Pero y hay dice que hace mal también ingerirlo, puede ser. Y hay muchas otras vías de ingesta que son más, digamos, saludables. Igualmente, es bueno lo que mencionas, la manera de comer cannabis es la única manera en la que se puede describir o ver una posible intoxicación. O sea, si tú consumes de manera comida vía oral, el famoso brownie con marihuana, si te va la dosis puedes tener una leve intoxicación, lo cual en realidad simplemente te sentís mal, te viene mucho sueño, podés vomitar, es una intoxicación como sería cualquier cosa. Es importante saber que la gente sepa que la cantidad de muertes asociadas al cannabis o por sobredosis o lo que sea es cero, ninguna, nunca nadie murió por esta planta. Por eso es que también tener
Nunca nadie murió por sobredosis, digamos. Por sobredosis ni por consumo. ¿Y será nadie nunca? O sea, nadie, no te mata no hay, ni aunque te comas 18 brownies. No hay un estudio científico para nada, al contrario, hay que informarse para poder hablar de estas cosas. ¿Qué pasa? Sí, igual la información, porque lo has dicho varias veces, hay que informarse. Sí. No han sido todos justos con las informaciones, porque cuando sale un informe médico que habla del daño que hace, siempre hay una, no digo que sea tu caso, siempre hay una contrapartida que dice, no, estos informes no son reales. Cuando se habla del daño que se le hace a un cerebro en formación hasta los 21 años, se dice, no modifica para nada las condiciones de coso, esto no hace nada mal para esto, no hace nada mal para el otro. Es decir, esto de hay que informarse, ¿qué tanta honestidad crees que hay con la información? Porque esto sigue siendo una droga y sigue siendo un mercado tentador para mucha gente. A ver, drogas, como cualquier droga, como el cigarro, estamos rodeados de drogas y los seres humanos consumimos drogas. Y a ver, hay drogas ilegales, hay drogas blandas y drogas duras, y hay razones de por qué las drogas son ilegales. O sea, convengamos que la guerra contra las drogas que existe desde el 1930 es un fracaso, y lo que está haciendo en realidad es dejando al servicio de la gente cada vez más sustancias, cada vez menos controladas, de peor calidad y más baratas. ¿No sentís que estamos viviendo la etapa con la marihuana igual que el tabaco en la década del 50 y 60? ¿Le estamos poniendo el glamour a la marihuana que tuvo el cigarro? Porque el cigarro... No, glamour ninguno. Estamos informando sobre la regulación. De hecho, está lleno de prejuicios. No digo la época Cannabis. Te digo en general. Porque hoy uno va a ver una película de cine y el momento de fumar la marihuana es un momento de guión positivo. Uno va a ver una obra de teatro y él está fumando un porrito y entonces es un momento real. Mira, la marihuana estuvo tan asociada a cuestiones negativas, a la prohibición, durante tantos años, que la verdad que ahora salir del closet y darnos cuenta que no es una sustancia tan peligrosa como lo pensábamos que era, y que en realidad estábamos siendo desinformados por un sistema opresor que lo que quiere y lo que busca la prohibición en parte son razones económicas. Porque ¿por qué es ilegal el cannabis? Hablamos, o sea, si uno mira el informe de las Naciones Unidas, no te estoy hablando de un programa de tele ni un informe de un periodista. Naciones Unidas, informe de drogas del 2018. ¿Saben cómo está la situación con respecto al cannabis? 0 muertes asociadas. ¿Y saben cuáles son las drogas que tienen más muertes asociadas en el mundo al día de hoy? Las drogas farmacéuticas vendidas sin prescripción médica. Los opioides, que son drogas de farmacia, son las que más se están vendiendo ilegalmente. Y las farmacéuticas están haciendo muchísimo dinero con esto. Y de hecho es una epidemia en Estados Unidos y un gran problema sanitario. Sí, ahora imaginemos un Uruguay con marihuana o sin marihuana. ¿No sentís que hay un sector de la población que elige consumir marihuana que rinde menos en su estudio, que rinde menos en su trabajo? Eso son especulaciones. Traemos un informe científico que diga que la gente que consume marihuana rinde menos. Porque la verdad, yo te puedo decir, tomás alcohol, la gente toma alcohol y rinde menos. Y sí, hay muchas sustancias. Yo tengo limpiapisos en mi casa, lo uso para limpiar el piso, pero no se me ocurre tomarme un shot de limpiapiso para ir a trabajar. ¿Vos no pasás por los liceos en donde están los chiquilines fumando en la puerta del liceo? Obviamente que eso no lo compré Por supuesto legalmente. Que paso por los liceos y también fui adolescente y también fumé en la puerta de mi liceo. Sin embargo, ¿crees que rendías lo mismo fumando que no fumando? ¿Sabés lo que? Va más allá del rendir en el tema de rendimiento, digamos, de estudio. Hay un tema social. Es muy importante poder hablar con esos jóvenes y que se den cuenta que el consumo de cannabis, más allá de los riesgos que tiene para la salud, que son muy importantes, y ellos no tienen esa información y hay que darla, y la información a los adolescentes, que son la gran población vulnerable porque son los primeros años de acceso a la planta aprobados por las encuestas y son los años donde menos información se les da, son la población más vulnerable. Es importante generar campañas de prevención y de reducción de daños para ellos, pero no juzgarlos y decir qué horrible lo que estás haciendo, vas a rendir menos. Discúlpenme, eso me parece una actitud muy prohibicionista y problemática, que lo único que va a hacer es que el niño se quiera esconder más para hacerlo. Bueno, en teoría no pueden fumar, no es que te quieran esconder. En teoría no se pueden hacer tantas cosas. Porque las leyes rígidas no tienen control, son de control flexible. Por ejemplo, ¿qué tanto crees que se controla el límite de las 6 plantas por hogar? Y el IRCA tiene un montón de personas, hay 7.000 autocultivadores registrados, se han hecho fiscalizaciones, por supuesto, y la verdad, el órgano de control son ellos, y en principio hay una fiscalización que se hace no solo a los autocultivadores, sino a los clubes y a todas las farmacias que no pueden dispensar más de un 40%, más de 40 gramos mensuales. Ahora, hay regulaciones y leyes en todas las cosas, ¿no?
hay violaciones a las regulaciones en todas las cosas, pero no porque haya una violación vamos a eliminar una ley o a juzgar a toda una población, que hoy en día hay 7.000 personas que están accediendo al cannabis de manera regulada y antes tenía que ir a la boca de narcotráfico. ¿Vos qué preferís, que vuelvan a las bocas? ¿Por qué solo 7.000? Son como 23.000 los No, 7.000 autocultivadores, hay 4.000, me mencionaste las 6 plantas, por eso te mencionaba las 7.000 personas. Hay 4.000 personas en los clubes y en 138 clubes, y hay más de 38.000 personas inscritas para comprar cannabis en la farmacia, lo cual es un éxito, muestra que realmente la dispensación en farmacia, que es tan polémica, se está dando con total normalidad. Se mataron los cucos de que nos iban a atacar los narcos o que iba a ser horrible, y ahora cada vez hay más farmacias que quieren distribuir, y de hecho es la vía de acceso elegida. El 70% de los usuarios eligen comprar en la farmacia. La verdad que es un éxito. ¿Vos crees que no estamos peor desde el punto de vista del narcotráfico al haber permitido la marihuana? ¿No somos un país de más tráfico? ¿Tú me estás dando en serio? ¿Tú crees, sí, ¿tú crees que esto es peor para el narcotráfico? No, porque se había dicho que esto era combatir al narcotráfico, que era un tema de seguridad. ¿Vos crees que hemos mejorado? Pero por supuesto, los invito al foro de regulación del mercado de cannabis el viernes 6 de diciembre a las 18 horas con la presencia del comisario general Mario Lallera, presidente de la Policía Nacional, que nos viene a contar desde el punto de vista de la seguridad cómo se vive la regulación de cannabis. Yo les cuento, hay más de 50.000 personas registradas para acceder a cannabis de manera legal en nuestro país. Estas 50.000 personas hoy acceden a un producto de mucho mejor calidad, y antes se veían obligadas a asistir a una boca de venta del narcotráfico. O sea que de alguna manera ya le sacamos 50.000 personas a las bocas del narcotráfico para que no puedan comprar ahí cannabis. Eso puede ser desinformación. ¿Por qué? Porque vos no podés saber si le sacaste 50.000 personas. Puede haber 50.000 personas que están consumiendo más marihuana, que compran en la boca y compran en la farmacia. Según los estudios, había 50.000 usuarios de cannabis antes de la regulación, y ahora esos 50.000 usuarios están eligiendo una vía de acceso legal. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Solo compran vía legal o pueden estar comprando en los lados? ¿Pueden estar fumando más? ¿Cómo lo podés saber? ¿Hay algún informe? Eso es toda especulación. Yo lo único que te digo... yo lo que sé es que hay 50.000 personas registradas, lo sé por la página web del IECA. Eso sí. Y bueno, entonces... Lo que no se puede decir que se le haya sacado... Lo que no se le puede decir que se le haya sacado el narcotráfico, porque da la impresión que el narcotráfico en Uruguay está más fuerte que antes. Pero esa impresión es una especulación. Y aparte, te voy a explicar una cosa. El narcotráfico opera con narcóticos. La cannabis es una sustancia blanda, es verdad que es de las más consumidas, sin embargo es la menos peligrosa, y el negocio del narcotráfico, y lo sabemos todos en el mundo, se da por los opioides y por la cocaína. De hecho, según este informe de droga de las Naciones Unidas, en los últimos años la plantación de cocaína en Colombia creció a cifras récord, y la plantación de amapola en Afganistán creció a cifras récord. O sea que la represión al narcotráfico lo que está haciendo es que el narcotráfico, que es peor que las sustancias, tome poder en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en los poderes políticos, en los poderes económicos, domine nuestra población, se lleve puestos nuestros barrios, y el consumo y el problema y el mercado del narcotráfico son otras drogas. Ojo, no pongamos al cannabis como la única razón y como el único producto de venta. Se ha crecido el consumo de las otras drogas. ¿No será que la gente se acostumbra a consumir drogas? Porque siempre se ha discutido que la marihuana no es la puerta de entrada a otras drogas, pero tampoco sé si se puede negar que la marihuana no sea la entrada al consumo de otras drogas. Yo lo que sé que la marihuana antes era la puerta de entrada a la boca de distribución, y ahí me pasó muchas veces de ir a buscar marihuana y que me ofrezcan cualquier otra sustancia porque no había. Y me querían convencer de que me comprara cocaína y convencerme de comprar lo que sea, pasta base, y te ponían la presión, y era horrible. Yo tenía 19 años, era una chiquilina que estudiaba acá en facultad, hacía mi vida, y me veía obligada a una situación de suma violencia para poder acceder a mi derecho de consumo, pues yo salía y lo fumaba delante de un policía y nadie me decía nada. Pero y al hablar de todos estos derechos de consumo y al hablar de la marihuana, ¿vos no estarás generando que alguien de 16 años viva esa situación hoy en la boca de pasta base, ya no con 19, sino con 16? Al bajar la percepción de riesgo, ¿no estaremos haciendo que eso mismo, a lo que te enfrentabas vos, se está enfrentando hoy mismo un chiquilín de 14 años Pero en la boca? Pero ese chiquilín se enfrentaba antes y se enfrenta ahora. El problema no es si regulamos el cannabis o no. El problema es de qué manera informamos a esa familia, de qué manera informamos a esos jóvenes, de qué manera atacamos a las bocas de distribución de otras sustancias. Claro, pero el problema no es haber regulado. ¿Ustedes no sienten que con la Expo Cannabis fomentan el consumo de cannabis? Para nada, al contrario, fomentamos la información. No, al contrario. Fomentamos la información certera y verídica sobre el conocimiento científico. De hecho, la aceptación a la regulación creció en estos años. Al decir que el cannabis es una droga blanda, que es la menos peligrosa de las drogas, ¿vos no creés que está fomentando el consumo de cannabis? No, te estoy repitiendo el informe de droga de la Naciones Unidas. Pero al hacerlo... Yo repito información calificada.
está bien, información calificada de una droga está bien. Y no voy a mentir a decir acá el cannabis es la droga más peligrosa. No estás bajando la percepción de riesgo. Ustedes no tienen sentido de que estén bajando la percepción de riesgo. No, tenemos sentido que estamos informando sobre los riesgos asociados. Y eso, si la gente percibe que es bajar la percepción. Tú me estás dando por sentado. No, yo te estoy preguntando. Como que estamos bajando la percepción de riesgo como si no lo quisiéramos ver. Y la realidad es que nosotros estamos informando sobre los riesgos que hay del cannabis. Pero si viene un toxicólogo al evento y dice que los riesgos asociados al cannabis son mucho menores que los que tiene el tabaco, que los que tiene el alcohol, que los que tiene la cocaína y muchas otras drogas, esa es la realidad. No vamos a cerrar los ojos, no vamos a mirar para otro lado. Tampoco podemos sin fundamento científico, por razones éticas y morales de nuestra sociedad y por contexto, aportar y desinformar a la gente cuando viene un científico a decir realmente de qué manera se percibe en un laboratorio con pruebas estos riesgos a la salud. Otro tema del que se habla mucho es el consumo problemático del cannabis, como si hubiera un límite entre el consumo y el consumo problemático. Es que lo hay. ¿Qué es el consumo problemático del cannabis? El consumo problemático del cannabis tiene que ver también con el consumo problemático de otras drogas. Es aquellos, tiene que ver con la adicción al fumar o a lo que sea, tiene que ver con una persona que tenga, que consuma más de 40 gramos mensuales, según la regulación. 40 gramos mensuales, ¿cuántos cigarrillos son? Según la regulación del cannabis, a partir de los 40 gramos mensuales se le puede llegar a considerar consumo problemático. Sí, pero y de hecho ¿cuántos porros vendrían a ser? Unos 40. 40, aproximadamente. O sea, esos son 40, o sea, sería uno por día. Uno y poquito por día. Sí, fumar ya todos los días es un tema, ¿no? ¿Y la gente que fuma cannabis, fuma todos los días? ¿Es normal fumar? No te puedo contestar esa pregunta porque en realidad cada uno tiene sus hábitos de consumo, ¿no? Creo que esa pregunta es muy personal. Con el cigarro yo, por ejemplo, no fumo todos los días. Un fumador generalmente te dice, vos le preguntás ¿cuánto fumás? Y te dice, no, yo menos de una cajilla por día y después tendrá que fumar dos por día. Pero el cigarro es altamente adictivo, estás comparando dos sustancias que son incomparables. No, la te cannabis, estoy preguntando cómo es el consumo del cannabis. Que te comento. ¿Qué sería problemático el cannabis? Una persona que fuma 2 porros por día es problemático, entonces. Y según la regulación del cannabis, consumir más de 40 gramos mensuales es problemático. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo juzgamos y le decimos qué horrible lo que estás haciendo? O como el cigarrillo, te estás fumando 2 cajas, más de 2 cajas. No, lo vamos a tratar de contener. Son necesarios tratamientos. ¿Quién lo contiene? Bueno, justamente son necesarios tratamientos, son necesarios lugares donde se puedan rehabilitar y trabajar este tema. Por ejemplo, el tabaco tiene más riesgos a la salud que el cannabis. Eso es una realidad y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el tabaco es un ejemplo de cómo a través de una regulación legal el Estado es efectivo en programas de contención del consumo, del retraso de la edad del inicio del consumo y en el marco de una legalidad, porque el Estado ahí puede aplicar este tipo de tratamientos. El tabaco es una de las pocas sustancias que tienen un protocolo de actuación dentro de salud pública, por ejemplo, y hay posibilidades de tratamiento en las mutualistas privadas y públicas. El tabaco está, por ende, priorizado políticamente en ese sentido. Y con el cannabis no hay, no tenemos acceso. Por eso, está bien, está bueno. Estoy haciendo una comparación, lo que digo es... Y habría que reclamar que el Estado... Sin duda, más que reclamar, porque no va desde un reclamo, sino vale la pena analizar cómo, ya que el Estado está tomando acciones de regulación en este sentido, tal como lo hace con el tabaco, que estamos todos de acuerdo que sí sea, es importante también con el cannabis aplicar los instrumentos necesarios y los programas de contención para el consumo necesarios para prevenir los daños asociados al consumo del cannabis. ¿Y en qué estamos con eso? ¿Qué ha ofrecido el Estado como programas para tratar de solucionar los problemas del consumo problemático? La Junta Nacional de Drogas tiene bastantes campañas y tiene las carpas de achiques y lugares, campañas puntuales en distintos centros de Uruguay, hay campañas de prevención, pero sin duda falta información. El tema educativo es uno de los grandes debes de esta regulación y ojalá el nuevo gobierno pueda acceder a mayores instrumentos de información en cuanto a esto, porque era una de las grandes críticas. Porque se nos ha ido tiempo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la madre que nos está escuchando y que ve desde la perspectiva de su hijo que consume cannabis como un verdadero problema? Es decir, y te escucha y lo está escuchando como diciendo, pero esta muchacha me habla como si yo no viviera un problema cotidiano de mi hijo que se droga, de que capaz que es el consumo problemático de cannabis. ¿Qué le decís a esa madre? ¿Qué se le dice cuando desde la organización de Nadie Cavani? El consumo en menores de 18 años tiene riesgos asociados. Nuestro cerebro está en desarrollo y el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, ya sea incluso alcohol,
tabaco o el que sea, no es recomendado en los menores de 18 años, así que está bien esa madre en preocuparse. No estamos diciendo que no, ni que es una panacea, ni que viva la pepa, al contrario. Hay riesgos asociados y es importante acudir a los centros de ayuda. Hay varios teléfonos donde se puede llamar también dentro de lo que es la Junta Nacional de Drogas para solicitar ayuda en estos casos, y es importante que la gente se pueda informar. Y también que sepan que dentro de lo que son las drogas que existen hoy, el cannabis es la menos peligrosa, así que es importante, más allá de eso, poner el foco y la atención en poder informar y hablar con los hijos sobre el tema de drogas, sobre todo porque hoy en día los consumos que están subiendo mucho son los de las drogas más peligrosas, como la cocaína, las éxtasis, LSD y sustancias mucho más problemáticas para los seres humanos. Entonces es importante también para esas familias ampliar la información, informarse sobre esas sustancias puntualmente también. Expo Cannabis va del 7 al 8, hay que pagar una entrada, ¿cómo funciona eso? Sí, las entradas son a la venta online, en la web del evento está toda la programación y las entradas están a la venta en tiquetuno.com. Hay descuentos para uruguayos, así que tienen un 30% de descuento, porque lo bueno del evento es que ya ha tomado un tinte internacional muy importante, viene gente de varios países del mundo a conocer el modelo regulatorio en Uruguay y a poder vivir la también... mayoría son brasileños, según muchos, vienen a vivir también la libertad del futuro de Brasil, que hoy ya es una realidad en nuestro país. Ya la tendencia a nivel mundial es a la regulación del cannabis, ya hay más de 20 estados en Estados Unidos con el cannabis regulado. Canadá reguló el cannabis y en varios países de Latinoamérica ya hay regulaciones de cannabis medicinal, como es Perú, Colombia, y tenemos varios países más en puerta. ¿En la Expo no se venden semillas o se venden semillas? Pues yo había visto que había, por ejemplo, todas las que estaban en muestra, no me acuerdo si se vendían o no, para cultivar dentro de la casa, con lamparitas, con carpa y eso se vende. Sí, los insumos de cultivo, claro que sí, se venden. Lo que no se venden son ningún producto que tenga, digamos, que no esté aprobado por el IRCA o por el MSP para su venta. Por ende, las semillas no se venden, pero tampoco se venden ningún derivado de cannabis. ¿En los grupos sí se venden las semillas o no? ¿Dónde compras las semillas? No sé. El que quiere empezar a plantar, ¿dónde las compra las semillas? Yo ya las tengo de acá porque hago cultivo hace años y tengo mis propias genéticas y no... Pero el que quiere empezar, las semillas es una pregunta que realmente no sé. ¿Se vende la semilla o no se vende en los grupos? No sé, la verdad que no sé. No creo. Pero ¿y quién sabe? Si no saben ustedes, yo no me sé. quedo sin la respuesta. Bueno, no, está bien, porque la semilla, ¿en qué quedó con la ley? Supongo que se puede vender semilla. La semilla no es ilegal, es simplemente que creo que no hay como una persona, una empresa autorizada a su venta, hay como un agujero gris bastante preocupante. De hecho, los invito nuevamente al evento porque va a estar Federico Boschi del INASE justamente dando una conferencia sobre la situación de las semillas, así que vení a escucharlo, Federico, que seguramente te vas a enterar de qué está pasando con este tema tan importante. ¿Son interactivas las exposiciones o son exposiciones sin preguntas? Hay de todo, hay de todo. Tenemos conferencias unidireccionales, digamos, y también tenemos foros de discusión con preguntas al panel, con un moderador y preguntas del público. Tenemos talleres prácticos interactivos con la gente, donde ellos mismos participan, no solo preguntando, sino en acciones. Por ejemplo, va a haber un taller sobre bioconstrucción de bloques de cáñamo. Con la fibra de cáñamo se pueden hacer bloques para construir casas. Claro. Y vamos a hacer un taller para construir bloques, por ejemplo. Eso ese a modo experimental, me imagino. Van a ser vivencial, lo hacen ahí. Sí, lo vamos a hacer ahí, vamos a hacer los bloques. En los jardines del Latu. Sí, en una carpa de taller tenemos un lugar específico para esto. Y sí, la intención es justamente desestigmatizar a la planta y mostrar el potencial industrial que tiene. Porque el cáñamo es materia prima para la industria papelera, porque tiene celulosa, para la industria... Eso igual es para la industria, porque el cáñamo de una persona que planta 6 plantas, que son... Eso no es cáñamo. No puede. Eso no es cáñamo. No es cáñamo, eso es la planta. Igual sirve, pero no es cáñamo. Claro. Porque, ¿qué pasa? La prohibición hace que también se tenga que dividir la industria muy fuertemente. Entonces, a cáñamo se le considera a todas las plantas que tienen menos del 1% de THC, o sea que no son psicoactivas. Estas plantas se cultivan en cielo abierto, ya hay más de 1000 y pico de hectáreas autorizadas en el Ministerio de Ganadería para estos cultivos, son más de 30 licencias entregadas, y como bien les decía, es materia prima para un montón de industrias que nada tiene que ver con el consumo y recreativo. Estamos hablando de industrias como la industria papelera, la industria textil, la industria del biocombustible, aceites esenciales, alimento.
Claro, pero eso que queda por fuera, es uno de los grandes puntos de nuestro evento, el uso industrial. Y ahí estamos informando sobre un potencial del desarrollo del país. Entonces, realmente nosotros creemos que este evento es fundamental como plataforma de información. De hecho, una de las grandes quejas es la falta de información, la falta de educación. Bueno, nosotros somos una empresa dedicada exclusivamente a ofrecer una plataforma de información seria sobre este tema en el Uruguay, sobre todos sus usos, también sobre los riesgos, y bueno, a la vista está que hace 6 años que estamos y el evento viene creciendo muy bien y cada vez hay más gente que viene a visitarlo. Gracias por hoy. Igual me sorprendió que no tuvieron que pedir permiso. Yo pensé que en este país para hacer una expo había que pedir permiso. No, por suerte no, somos un país libre y la verdad que no quiere decir que a la información... No, pero podría ser regulado igual. No, está bien, no, pero hay expos de muchos temas y este es un tema legal y no habría por qué no permitir una plataforma de información, al contrario. Quiero agradecerle a BCF y a Buenos Humos, a Cana Rosintech, ACM y Greenside por apoyarnos. Eso que son empresas que nos apoyan. Muy bien, gracias por hoy. Muchas gracias a ustedes. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.